Muy buenas noches, amables televidentes. Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Estamos agradecidos de Dios en este domingo, señores, 16 de agosto, día muy festivo en la República Dominicana, porque en la mañana de hoy tomaron posesiones las nuevas autoridades que nos van a dirigir por estos 4 años, dirigido por el nuevo presidente que tenemos. Estamos estrenando presidente, Carlos, que es Luis Rodolfo Abinader Corona, nuestro nuevo presidente, flamante presidente. Y hoy tenemos un plato fuerte y no hemos querido dejar pasar por desapercibido la oportunidad que cada domingo usted tiene de orientarse y de recibir verdaderas soluciones en su programa líder de la televisión nacional, y también a través del mundo. Pueden vernos a través de nuestras redes sociales, que nosotros recordamos que pueden seguirnos a través de nuestra página de YouTube, Dr. Manasés, y también en nuestra página de Facebook, Dr. Manasés Peña Vélez. Ahí pueden seguirnos y estar en contacto con nuestro programa. El doctor Farrington está celebrando, está de día festivo en el día de hoy, no va a estar con nosotros, pero hemos invitado a un gran profesional. Él es nefrólogo, y con él vamos a estar hablando acerca de cuál es el impacto que ha tenido, señores, el COVID-19 en los pacientes con insuficiencia renal. Nos referimos al doctor Carlos Cruz, quien es nuestro invitado de gala en esta noche, y con él vamos a estar conversando acerca de estos pacientes. Buenas noches, doctor. Bienvenido a Soluciones Médicas. Buenas noches, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. La intención siempre de orientar a la población, no solamente a la clase médica, sino a la población en sentido general. Esperemos que nuestras recomendaciones sean de mucha utilidad. Sí, gracias, doctor. El doctor, usted lo ven con un tiché azul, pero el doctor es, señores, es aguilucho, ¿eh? El doctor es aguilucho. Ah, bueno. Es aguilucho 100%, aunque usted lo vea con un tiché azul. Y agradecemos que nos haya permitido invadir la privacidad de su hogar para que en esta noche entonces tengamos un conversatorio ameno, doctor, acerca de la insuficiencia renal. ¿Cuál es el impacto que ha tenido la insuficiencia renal en los pacientes con insuficiencia renal? ¿Cuál es el impacto del COVID-19 en estos pacientes con insuficiencia renal? Sí, el COVID, como todos sabemos, ha tenido un gran impacto en la población, y la clase médica y la población con cierta susceptibilidad, como son los pacientes renales, no escapa de ello. Nosotros tenemos que dividir 3 grandes grupos de población con afectación renal con el COVID. Primero, los pacientes que no tenían antecedentes renales conocidos y que producto de la enfermedad aguda del COVID presentan un fallo renal agudo, lo que hacen insuficiencia renal aguda. Tenemos O sea, los pacientes que lo que usted nos dice, doctor, es que un paciente que no sufre de los riñones secundario al COVID podría debutar con un problema renal. Sí, puede tener durante la agudización de la enfermedad o en la fase crítica del COVID, puede tener afectación renal. Como todos sabemos, el COVID es una enfermedad con síntomas eminentemente respiratorios, pero es una enfermedad sistémica porque causa una inflamación que afecta a diferentes órganos. También tenemos la población de pacientes que ya tenían problemas renales previos, pero que tenían un daño quizás inicial, y esos pacientes pueden agudizar su función renal. Y tercero, tenemos la población, que es una población muy especial, que ya es la población de los pacientes que están en programa de hemodiálisis. Okay. Son pacientes, como dije ahorita, una población muy especial. Doctor, hemos oído a muchas personas decir que ahora todo el mundo está sano porque nadie quiere ir al médico. El paciente que sufre de la presión tiene miedo de ir al médico porque
no quiere infectarse. El paciente que tiene quizás otra patología y que se está dando seguimiento cada cierto tiempo, no están asistiendo a la consulta del médico. ¿Ha ocurrido o ocurre eso mismo con los pacientes con insuficiencia renal? Con insuficiencia renal, digamos, prediálisis. Eso sí es un arma de doble filo, porque es un paciente que tiene que tener un chequeo rutinario por el nefrólogo, muchas veces con el cardiólogo, muchas veces con el endocrinólogo, y es una población que nosotros vemos cada 2 meses, mes y medio, y esa población no debe de dejar asistir. Nosotros, en los centros donde laboramos, tenemos todas las medidas de protección y todos los protocolos requeridos por el ministerio y por la OMS, y esos pacientes se ven por citas, cumpliendo todo el rigor de salud. Es muy importante esa parte que tú mencionas porque las personas siguen enfermándose, aparte del COVID. Los diabéticos siguen descompensándose, siguen haciendo infartos, siguen teniendo problemas renales y deben de tener un seguimiento continuo con su médico de cabecera. Y ya la población que está en hemodiálisis no puede dejar de asistir a su tratamiento de diálisis porque correría peligro su vida. O sea, doctor, lo que nos dice usted es con esto, es que los pacientes con insuficiencia renal, por tener de forma obligatoria que estarse chequeando de manera constante, son más susceptibles a coger el COVID-19 porque tienen que andar en los centros hospitalarios. Yo no diría que andar en los centros, porque los centros donde hay unidad de diálisis tenemos todos los protocolos, pero no pueden cumplir con el confinamiento en su casa como otra persona quizá con otra enfermedad. Okay. Por ejemplo, si hay pacientes de esos que se trasladan de otra ciudad y tienen que tomar un transporte público, el problema no es la clínica, el problema es el traslado y el salir de su casa. Ok. Doctor, ¿cómo está la incidencia en cuanto a género, en cuanto a hombres y mujeres de la afección por COVID? Porque en la población normal los hombres son más afectados que las mujeres. En los pacientes diabéticos, perdón, en los pacientes con insuficiencia renal, ¿también la afección es mayor en los hombres? Sí, porque es por cuestión de número, tenemos una mayor población masculina en los programas de terapia renal sustitutiva. Ok, o sea que los hombres se afectan más de riñón que las mujeres. En condiciones normales. Sí. También. Sí, ¿Y esta razón a qué se debe? ¿Factores genéticos? Bueno, quizás en nuestra población, en sentido general, la cultura de prevención no existe. Nadie va a hacer ese análisis por un chequeo rutinario si no se siente ninguna molestia. Y muchas personas debutan ya con enfermedades crónicas como la hipertensión, como la diabetes, con la insuficiencia renal, ya con estragos o daños irreversibles. En esa parte, el sexo femenino tiene un poquito más de cuidado, de chequearse previo a debutar las enfermedades. Y quizá eso ayude a que las enfermedades crónicas se pueden controlar en el sexo femenino sean un poquito menos incidentes. Ok. Doctor, hay algunos marcadores que utilizan los médicos internistas, los neumólogos. En el caso de nosotros los radiólogos tenemos indicadores de que el paciente puede estar afectado de COVID aunque no tenga prueba de PCR o la prueba de los anticuerpos positivos. Y los internistas hablan de dímero D, de ferritina, de PCR general, de eritrosedimentación. Los nefrólogos, ¿cómo pueden darse cuenta de que el paciente podría tener COVID y eso podría estar afectando su función renal? ¿Qué análisis generalmente le mandan a hacer ustedes a los pacientes para saber si están teniendo daños renales por COVID-19? Como mencioné anteriormente, el COVID tiene una manifestación sistémica porque no solamente compromete el pulmón. Y una de las recomendaciones que nosotros los nefrólogos le damos a la población y a los colegas que tratan pacientes COVID es
que el COVID altera en un gran porcentaje el sedimento urinario. Mira qué dato más interesante. Nosotros ¿El sedimento urinario, pudimos, doctor? sí, con O un sea simple que examen de orina, con con un un simple simple examen de examen orina. de, con un Pero simple eso examen de no lo tienen orina, en el protocolo. no lo tienen en el protocolo porque no es para detectar COVID como tal. Como tal. Ahora bien, si ya yo sospecho de que un paciente tiene COVID y lo estoy tratando como tal, porque tengo los marcadores que tú mencionaste anteriormente alterados, o tengo una tomografía sugestiva a COVID, o el paciente pudo hacerse su prueba y la tiene, y el paciente está en una etapa que amerita internamiento, nosotros con un simple examen de orina podemos detectar inicialmente que el riñón se está afectando. Nosotros pudimos localizar una serie de datos de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, donde se evidenció que un grupo de pacientes que se estudió, el 26% de los pacientes admitidos con COVID presentó hematuria, o sea, sangre en la orina. Sangre en la orina. Sí, hasta un 63% presentó proteinuria, o sea, proteínas en la orina. Pero muy Sin, alto. sí, y no necesariamente, Manasé, con insuficiencia renal. O sea, puede tener la creatinina normal, pero puede tener alteración del sedimento urinario. Ya un 15% de los pacientes pueden presentar elevación de la creatinina y hasta un 27% de los pacientes elevación de la urea. Entonces, si nosotros estamos tratando al paciente con COVID-19, independientemente de las comorbilidades que tenga, durante el internamiento, nosotros recomendamos hacer periódicamente cada 48 o 72 horas examen de orina, en conjunto con los marcadores que tú mencionaste anteriormente y también midiendo la función renal. Es muy importante que los colegas que tratan COVID tengan estos datos a mano y que se lleven de esas recomendaciones que nosotros hacemos. Excelente, muy bien. Hay que agregar eso, señores, entonces a los marcadores que tienen, porque ahí puede haber indicio ya de un daño renal. Doctor, el impacto cuando a un paciente le dicen que tiene afectados los riñones es muy fuerte. Sí. Usted ahorita hablaba de pacientes que no tienen nada, pero que hacen insuficiencia renal. ¿Es probable que esta insuficiencia renal sea tan grave en los pacientes afectados por COVID que no tenían daños renales, que ese paciente haya que llevarlo a una unidad de diálisis? Sí, hay Sí. pacientes agudos, sí, hay pacientes que presentan insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda que aumenta la mortalidad en COVID. Si un paciente presenta elevación de la creatinina o disminución del filtrado glomerular, eso de por sí, independientemente haya que dializarlo o no, aumenta la mortalidad por COVID. Se vio en estudios, tanto en los españoles como en los chinos, que han tenido una gran cantidad de pacientes, que vieron que los que presentaron insuficiencia renal aguda, lesión renal aguda, tuvieron una mayor mortalidad. De estos pacientes, no todos los vamos a dializar. Eso depende de diferentes factores que el nefrólogo, en conjunto con el intensivista y con el neumólogo, van a tomar en cuenta. Si el paciente amerita diálisis, una gran cantidad de esos pacientes que presentan fallo renal agudo ameritan terapia de reemplazo renal. Inmediatamente mejora la condición sistémica del paciente, va mejorando la función renal y no siempre se van a quedar posterior al egreso en programa de diálisis. O sea, que no se quedan dializados, muchos no quedan dializándose. No, los agudos en su gran mayoría, casi todos no necesitan, no se van a quedar en un programa de diálisis. Doctor, un miedo que pueden tener las personas cuando le hablan de dializar es quizás la contaminación. En los años de formación nosotros entendíamos que los pacientes, y vimos que los pacientes, por ejemplo, que tenían virus C, hepatitis B positivo, tenían máquinas especiales que no eran las que comúnmente usaban los demás. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles riesgos tendrían? ¿Los pacientes con COVID también se utilizan máquinas especiales para dializarlo? ¿O el sistema que utilizan de tubos y catéteres no permite que se infecten para que no haya riesgo con otros pacientes? Mira, la sangre del paciente durante el proceso de diálisis no hace contacto con la máquina como tal.
En Ok, las unidades crónicas, nosotros ponemos en cubículos diferentes por un asunto de protección al personal de médico, de enfermería y el personal de limpieza. ¿Por qué? Porque los desechos, dígase la línea de distribución que usa la máquina, la manguerita, las agujas, el filtro que es desechable, es bueno diferenciarlo y se descartan en un sitio diferente. Igual el desagüe, la conexión que tiene la máquina con el agua de entrada y el agua de salida debe de estar separada. En los grandes centros que hemos tenido la oportunidad de trabajar, y que se trabaja con diálisis, esas conexiones no tienen ningún contacto con el paciente ni con el personal. Y obviamente se toman las medidas del lugar para tomar en cuenta eso. Por ejemplo, nosotros, en vista de la gran cantidad de pacientes, nos hemos visto en la necesidad, tanto a nivel público como a nivel privado, de utilizar un sistema de agua portátil, o sea, el filtro por ósmosis que lleva la máquina portátil, porque no hay tiempo y el asunto también de la inversión de hacer ese sistema de agua para los pacientes COVID, hemos utilizado un sistema que tiene la compañía que distribuye la máquina portátil. Y eso tú lo puedes conectar, moverlo de una habitación a otra y eso no tiene ningún contacto directo de fluidos entre el paciente y el personal. O sea que no hay ningún problema con eso. doctor, en esta crisis nosotros hemos visto que tenemos deficiencia, por ejemplo, de ventiladores, pero algunas veces tú poder lograr entrar a un paciente en una unidad de diálisis también es tedioso porque no hay muchas veces cupo y no tenemos tantos espacios disponibles. ¿Cómo han hecho ustedes como sociedad de nefrología para poder atender los pacientes que tienen en condiciones normales y que tienen que dializarse 3 veces, 2 veces por semana, y los pacientes nuevos que entonces requieren diálisis? ¿Qué tipo de diálisis se le da? Ese no ha sido un problema, gracias a Dios, no ha sido un problema, porque los pacientes que están en su turno, eso no podemos Eso no tocarlo. ha Porque, variado. no, lo que sí hemos hecho es adaptar un área para los pacientes COVID. Por ejemplo, un paciente que va hoy a diálisis a su turno, martes, jueves y sábado, lo tuvimos que ingresar por COVID o presentó síntomas y los datos subjetivos y lo manejamos ambulatorio, lo dializamos en otra área, que solamente dializamos COVID. Ok. Y si el paciente estuvo ingresado y se va de alta, sigue dializándose en esa área hasta que tenga la prueba por PCR negativa. Inmediatamente tenga la prueba por PCR negativa, vuelve a su turno normal. Ok. Entonces, otra cosa, doctor, que nosotros tenemos que, otra cosa que nosotros tenemos que pensar, ¿cuánta diálisis algunas veces es necesario que nosotros le demos a estos pacientes que normalmente no están en insuficiencia renal para durante el proceso de enfermedad, Durante el COVID? Mientras están internos, regularmente esos pacientes son pacientes del día a día. ¿Qué son pacientes del día a día? Mañana tenemos que evaluarlo nuevamente y ver ciertos parámetros para determinar la diálisis. Pero, por ejemplo, muchos de esos pacientes, por ejemplo, los crónicos, que tienen una restricción de líquido importante, durante el tratamiento del internamiento se utilizan muchos medicamentos, se diluye mucho medicamento, y por más que tú quieras controlar la entrada de líquido de manera endovenosa por los medicamentos, sigue siendo alta para ellos. Y eso contribuye a que presenten datos de sobrecarga y muchas veces a los crónicos que lo ingresamos tenemos que dializarlo corrido, porque una de las cosas que yo logro con la diálisis es depletar el exceso de volumen. Ok. El proceso de recuperación es más rápido. Estos pacientes entonces requieren más día de ingreso que los pacientes que normalmente no hacen problemas renales. Requieren más días. Requieren más días porque hay otro órgano comprometido. El fallo renal se asocia mucho a falla multiorgánica. Regularmente cuando el paciente agudo presenta fallo renal, presenta fallo de otro órgano.
En el crónico, ya por las comorbilidades, por la edad, regularmente el COVID le ataca de manera importante y requiere más días de tratamiento. Aunque, como son pacientes que van 3 veces a la semana, es importante, nosotros lo detectamos muy a tiempo. Con el más mínimo síntoma, ya nosotros tenemos una especie de protocolo que el paciente o el familiar nos informa y de una vez empezamos a hacer los marcadores que mencionaste ahorita y la tomografía y cualquier indicio o cualquier cambio inicial, nosotros lo podemos detectar. Igual también la realización de pruebas periódicas en la unidad, eso es muy importante. Cuando detectamos un paciente que tiene síntomas y que lo tenemos que ingresar, inmediatamente conseguimos pruebas. El centro nos suple pruebas para los demás pacientes de ese turno y para el personal. Eso nos ayuda también a detectar casos con síntomas, digamos, leves y empezar a vigilarlos. Sí. O sea que lo que usted no quiere decir con esto es que por el hecho de detectarlo temprano, a pesar de estar tratando pacientes con una comorbilidad que lo hace más susceptible, sencillamente no se complican tanto. No hemos tenido tanta mortalidad en estos pacientes precisamente por eso. La se complican, pero nos ha ayudado mucho esa detección temprana y hemos tenido una mortalidad más reducida y muy baja. Por esa razón, sí. Y el personal de apoyo que utilizan y ustedes como parte de los profesionales de la salud que están con esa paciente, ¿cómo ha estado la incidencia de afección por COVID en los nefrólogos, en los técnicos de diálisis y en todo el personal? Bueno, en los técnicos de diálisis ha sido la incidencia ha sido más alta, tanto a nivel público como a nivel privado que con los nefrólogos. Tenemos que recordar que el técnico tiene contacto más tiempo y más directo con el paciente y permanece más tiempo en la unidad. Eso es una verdad que tenemos que reconocerla. Nosotros sí hemos tenido, en mi caso, yo padecí de COVID, yo estuve ingresado. Ya usted tiene sus anticuerpos. Sí, a finales de abril y a principios de mayo nosotros padecimos la enfermedad. ¿Usted fue de los primeros, doctor? Sí, tuvimos ingresado, gracias a Dios estamos bien, seguimos trabajando. Y sí, la incidencia ha sido importante en el personal de salud, pero también en el personal de enfermería. El personal de enfermería, tanto de diálisis como en sentido general, la vida, la humanidad, el país tiene un compromiso con ese personal. Porque de verdad es un personal que no le ha quedado de ver al país. Doctor, ¿qué hace falta para los pacientes con insuficiencia renal en nuestro país? En nuestro país. Hoy nos estrenamos con un nuevo presidente, una nueva gestión. Nosotros vemos que hay muchos pacientes con insuficiencia renal y que algunas veces quizás la única salida viable que nosotros estamos viendo es el trasplante renal, que quizás lo más, pero como que vemos que muchas veces tienen que esperar mucho tiempo para esos trasplantes. ¿Qué hace falta para nosotros poder ayudar a esos pacientes con insuficiencia renal? Que aquí ahora nos salimos un poco de COVID. Sí. ¿Qué hace falta? Lo primero que tenemos que hacer es mejorar la atención primaria, Manasseh. Mejorar la atención primaria. Y eso no va a beneficiar solamente a los pacientes renales, sino a toda la población. Porque no es lo mismo que a mí me refieran un paciente con 10 de creatinina que tiene 20 años siendo diabético, a que me lo refieran con proteinuria teniendo 5 años de diabetes. Ya con proteinuria yo tengo mucho que hacer, pero con 10 de creatinina, ¿qué yo voy a hacer? Entrar a un programa de diálisis. Pero ¿qué pasó en esos 20 años? Nosotros tenemos que fortalecer la atención primaria. El primer nivel de nosotros es muy deficiente, tiene que ser fortalecido. Tenemos que hacer diagnóstico, tenemos que prevenir y tenemos que dar tratamiento. En las UNAP, es muy probable que el paciente diabético no consiga la insulina
no consigue el medicamento de la presión, no consigue el medicamento para el colesterol, pero tampoco ese paciente recibe una orientación adecuada de cómo vivir con diabetes, pero tampoco su familia, Manasés. Porque si tú tienes un paciente 50 años, sobrepeso, diabético, y tiene un hijo de 20 que es sobrepeso, aún no es diabético, ¿para dónde va ese muchacho? ¿Va a evolucionar hacia allá también? Va a evolucionar allá también, pero probablemente ese joven, ni el papá tuvo una orientación de cómo vivir con diabetes, de tener una dieta para diabéticos, de hacer ejercicio, de bajar de peso, de irse a chequear regularmente. Y eso le corresponde al primer nivel de salud. Otra cosa, ya yéndonos a lo renal, a lo que compete con nosotros. Yo tengo la oportunidad de trabajar tanto a nivel público como a nivel privado. Y una de las grandes dificultades que nosotros tenemos a nivel público es la falta de realización de fístulas. El paciente dura mucho tiempo con un catéter para realizarse la fístula, para realizarse la diálisis, perdón. Y esos catéteres se infectan y aumenta la mortalidad de esos pacientes. Nosotros tenemos que realizar un programa de trasplante a nivel del Cibao. Nosotros tenemos que tener equipo de extracción. Nosotros tenemos que tener un hospital adecuado para eso, para poder hacer trasplante. Nosotros tenemos que mejorar, cambiar la ley de la cobertura ya para nivel privado de los seguros con relación a los trasplantes. Y las biopsias. Nosotros no hacemos biopsias. ¿No se hacen Nosotros biopsia? no, biopsias renales. Que No se yo hace en el haciendo una país. biopsia, o sea, el nefrólogo O sea, el toma la procedimiento lo muestra, pero hacen, tiene la que... toma de muestra la hacen. Exactamente, La toma de pero muestra, pero no se procesan en el país. y eso aumenta el costo. A un paciente del hospital, una biopsia donde nosotros la conseguimos más barato, le salen 300, 400 dólares que tiene que pagar al patólogo, donde más barato y porque son pacientes del hospital, nosotros las conseguimos. Pero hay sitios en Estados Unidos cobran hasta $1,000 por el patólogo. Entonces, Okay. eso aumenta, enlentece el proceso. Porque un paciente que yo tenga con un síndrome nefrótico y le hago una biopsia y le pongo tratamiento a tiempo, probablemente ese paciente no vaya a caer en diálisis. Pero si no hago la biopsia, no doy el tratamiento adecuado. El hospital deberíamos de tener más facilidad para la biopsia y para el trasplante de los pacientes renales. ¿Están los dominicanos aprendiendo a crear conciencia de que deben cuidar sus riñones, de que deben tomar agua, y de que los factores que los podrían predisponer a caer en problemas renales tienen que cuidarse? ¿Estamos viendo que se están cuidando más o cada día son más los pacientes que caen en insuficiencia renal? A pesar de que las sociedades han hecho diferentes campañas de concientización, lamentablemente la incidencia de problemas renales siguen en aumento. Y un dato interesante, Manasés, vemos ya más pacientes, más jóvenes con afectación renal, al igual que con problemas cardiovasculares. Por lo que dije ahorita, no existe una cultura de medicina preventiva en nuestro país. Y eso es uno de los grandes retos que tenemos los médicos. No diría el sector gubernamental, los médicos. Tenemos un gran reto, sí, tenemos un gran reto y yo creo que luego de esta pandemia que va a haber una especie de resurgir. Yo creo que tenemos que unirnos más a las sociedades médicas, el colegio médico y el Estado y las casas comerciales para nosotros tener una campaña más agresiva de concientización, que le llegue a todos los sectores sociales, al pobre, al clase media, al rico. Nosotros podemos utilizar los empresarios que dentro de sus empresas promuevan charlas, pruebas de laboratorio periódicamente a su personal, estimular que hagan actividad física. Sí, y que sea continua, que esa campaña sea continua. Sí, exactamente. Que sea continua. Doctor, un mensaje final a toda la teleaudiencia de Soluciones Médicas, a esos familiares
de pacientes que tienen insuficiencia renal y que tienen miedo de que el COVID pueda darle porque esto pueda significar un mayor riesgo para su vida? Nosotros exhortamos a la población a que cuiden su salud, y el que tenga un familiar o el que sea paciente de diálisis, nosotros le queremos decir que ese no es el fin del mundo y que siempre, siempre van a tener un nefrólogo cerca para brindarle servicio. Bien, Ese es el mejor consejo que yo le puedo dar a los pacientes renales, que siempre es, van a tener un nefrólogo cerca de ustedes. sí. Agradecemos, señores, al doctor Carlos Cruz, nefrólogo, quien nos ha permitido entrar en la intimidad de su hogar en esta noche para compartir con nosotros estos sabios consejos y que nosotros podamos aprender y edificarnos acerca de cuál es el impacto que ha tenido el COVID-19 en los pacientes con insuficiencia renal, y nos ha dado una ñapa también en cuanto a lo que es los daños renales, la insuficiencia renal, y cómo nosotros podemos ayudar y cómo nosotros debemos prever que los pacientes puedan llegar y evolucionar hacia este daño renal que muchas veces se hace irreversible y que hace que los pacientes tengan que caer en un programa de diálisis. A ustedes también, amigos televidentes, gracias por la atención que cada domingo nos dispensan. El próximo domingo un programa edificante para toda la familia. Así que pasen todos feliz resto de la noche. Gracias, doctor. Y nos vemos en octubre en el Play, si ya no habrá toque de queda y nos permiten disfrutar de los juegos. Está Así bien, gracias, gracias, y de verdad que siempre